¿Se ve bien ahí? ¿Se ve Sí, bien? se ve bien. Sí. Sí, bueno. No, les decía que esta semana vamos a dedicarnos a minerales, ¿sí? Hoy vamos a presentar bueno, el tema del jueves es lo que estaba en duda, ahora vemos. Según me mandaron recién, aparentemente de feriado, pero eso ya depende de consenso que hagamos. Bueno, el tema de minerales abarca, en realidad la unidad temática 6 abarca 3 temas: el de macroelementos, el de microelementos, ¿sí? Y el de suplementación mineral. Para que quede claro, si les dicen, o por chisme, lo que fuera, de que no se preguntan minerales en los exámenes, es mentira. Sí se pregunta, sí hay que estudiarlo, igual que vitaminas. Así que, estando claro eso, pasamos a conversar sobre minerales. Sé que es un tema que no le divierte a nadie, es bastante aburrido en parte, y bueno, tenemos que aprender de todas maneras. Hagamos un esfuerzo entre todos. Como siempre pueden preguntar, ahí en el chat me van a leer, o si no, abren el micrófono. Bueno, el tema de los minerales, hay algo muy elemental acá que vamos a decir, que hay funciones que son estructurales, como el hueso, por ejemplo, algo más, mucho más en el medio interno, más de regulación. También funciones catalíticas, hay minerales que ustedes habrán estudiado ya en bioquímica, que forman parte de coenzimas, incluso de hormonas, incluso de vitaminas. También en la regulación, en la expresión genética, etcétera, también expresión de genes actúa algún mineral. Eso en general. En los macroelementos, lo que predomina es la función plástica, es decir, que forma parte de tejidos. Típico ejemplo, calcio y fósforo para los huesos. Los requerimientos de estos macroelementos están en gramos por día, en ese orden de magnitud. No es que todos sean en gramos por día, pero están en ese orden de magnitud. También se expresan en concentración en gramos por ciento, y también lo van a encontrar expresado, según la literatura que lean, en gramos por kilos. Siempre hay que suplirlo por vía oral, esto lo vamos a desarrollar con más detalle después. En cambio, los microelementos tienen más una función reguladora, es la típica coenzima, digamos, el regulador de reacciones enzimáticas en el cuerpo. Los requerimientos son mucho menores, están en los miligramos por día, si estamos hablando de un orden de magnitud de 1000 veces menos. También se expresan en miligramos por kilo o partes por millón, que es exactamente lo mismo. 1 miligramo en 1 kilo es igual a decir tengo 1 parte por millón. Son equivalentes y es la unidad de expresión más común en este tipo de minerales. Los microelementos también reciben el nombre de oligoelementos. En este caso, algunos de estos microelementos se pueden suplir por vía inyectable, y de hecho se lo hace en la práctica normalmente.
Ahí tienen una listita de los macroelementos, de los cuales vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, por supuesto, van a leer todo en los libros de nutrición, en cualquiera. Han tenido ya exposición a alguna cosa de estos macroelementos en fisiología, incluso en química. Así que nosotros vamos a tratar de complementar algunas cosas que hemos visto que no está bien desarrollado en los textos, porque son de importancia nacional, muchos de ellos, y otros directamente los vamos a saltear, es decir, no los vamos a desarrollar, y ustedes se encargarán de leerlos. En lo que desarrollamos vamos a hacer una muy breve síntesis de las cosas. Esta clase, por ejemplo, le va a servir mucho más para repasar que para estudiar. Esto va a ser una especie de esqueleto donde ustedes le tienen que poner la carne, en el sentido de que tienen que leer para terminar de comprender cada uno de estos elementos. Lo mismo decimos para los microelementos, también vamos a hacer una selección de algunos que vamos a hablar y otros de los que no. De los que no hablamos, tal vez en el desarrollo de la clase, lo vamos a hacer hacia el final en el tema de suplementación o cómo suplirlos, que generalmente es lo que más dificultades pues tienen, es decir, en el tema de suplementación suelen tener dificultad en el examen. Así que vamos a dedicarle también un tiempo a eso. Y les voy a pedir que traten de concentrarse en esa parte porque suele ser la más problemática. Bueno, acá que vemos, disculpen que está en inglés, no tuve tiempo de corregirlo, pero es la concentración de minerales en leche de distintas especies. Acá tienen la vaca, la oveja, la cabra, la cerda, la yegua, la búfala y la llama. Como ustedes ven acá, la leche tiene alta o una concentración importante de calcio y fósforo fundamentalmente. Es decir, que esto ya nos está marcando que la lactancia va a ser un factor que va a influir bastante en los requerimientos de estos minerales. Aquellos minerales que están en alta concentración en la leche tienen esa característica. Acá tienen la expresión gramos por litro y acá miligramos por litro. Es el grupo de macroelementos y acá tenemos el grupo de microelementos. En microelementos ustedes ven que el zinc está en una buena concentración en la leche, pero el hierro y el cobre son bajos y por lo tanto, y el manganeso, por lo tanto esos tres minerales, en esos tres minerales la leche no es una buena fuente para esos minerales. Son generalidades que, bueno, por ahí les resulta de interés. Vamos a ver una cuestión que tiene que ver con la respuesta productiva en algún criterio, ya sea en ganancia de peso, producción de leche, producción de lana, lo que fuera que esté produciendo, producción de huevo. La respuesta productiva del animal relacionada con el consumo de un nutriente. En este caso lo vamos a aplicar a minerales. Y lo presentamos de esta manera porque la mayoría de los minerales, los requerimientos de la mayoría de los minerales que vamos a hablar, excepto algunos, que después lo vamos a mencionar, fueron establecidos esos requerimientos en base a este concepto. Si yo tengo, vamos a poner toda la curva, si esta es la respuesta productiva, en este sentido crece, y también crece en este sentido el consumo de nutrientes o la concentración de nutrientes en la dieta, vamos a tener una parte donde
hay muy baja concentración de ese nutriente o de ese mineral, en este caso vamos a hablar, en la dieta, y a medida que nosotros incrementamos el consumo o la concentración en la dieta, va a haber una respuesta productiva de la naturaleza que fuera. Después esa respuesta productiva se ameseta, llega a su máximo y queda en ese máximo, hasta que después, si seguimos incrementando el nivel de minerales, como cualquier otro nutriente, puede comportarse como si fuera un tóxico o que está en exceso y me empieza a afectar la producción y me baja la producción nuevamente. Entonces, mientras estemos en este sector de la curva, estamos en la zona de respuesta a la adición de un determinado mineral a la dieta, es decir, el incremento de un determinado mineral a la dieta. Luego, cuando ya estamos en la zona óptima, no va a haber ningún incremento de la producción y no lo esperemos porque no lo va a haber. Entonces nosotros tenemos que saber si esperar una respuesta, lo tenemos que hacer en esta zona, ¿sí? No cometer el error de que estamos ya en esta zona óptima, incrementamos el nivel, pero no obtenemos respuesta, lo único que hacemos es gastar de más. Esto es muy parecido a lo que estuvimos hablando también cuando hablábamos de aminoácidos monogástricos. ¿Se acuerdan que era la menor cantidad posible de proteína en sí para cubrir los requerimientos de los distintos aminoácidos? En esto lo mismo. Tenemos que ir a manejarnos en la zona óptima. Esta zona que está acá de inflexión de la curva se llama zona de seguridad, que es un poco más, generalmente los requerimientos se establecen en esta zona, un poco más allá de que ya salimos de la deficiencia y ya estamos dentro del óptimo. Y este factor de seguridad, al expresar requerimientos, es porque en los distintos animales hay variación en sus requerimientos. Incluso si uno hace una dieta común para un grupo de animales, es factible y muy posible, y de hecho ocurre en la práctica, que el consumo es distinto entre animales. Y bueno, y algunos casos de exceso vamos a ver también, sobre todo en algunos minerales que tienen muy poca tolerancia a los animales. Es decir que, volviendo a presentarles la misma diapositiva que les presenté con aminoácidos, acá también se aplica el concepto de nutriente limitante. Ustedes reemplazan estos aminoácidos por los distintos minerales, siempre la primera respuesta la vamos a obtener cuando cubrimos el que está en mayor déficit. Es decir, el concepto del nutriente limitante se sigue aplicando, y esta es la famosa ley del mínimo, ¿no? Esto ya lo aplicamos cuando vimos aminoácidos. Pero nunca se olviden de esto, porque muchas frustraciones vienen después en la vida profesional, porque nos quedamos esperando una respuesta que nunca va a ocurrir, porque hicimos un mal diagnóstico de lo que aporta la dieta, por ejemplo. Y lo que estamos poniendo por ahí ya está en suficiente cantidad. Por ejemplo, lo que se me ocurre decirle en este invierno tan bravo que tuvimos y con mucha sequía desde fin de verano y otoño, muchos productores han estado aplicando compuesto polivitamínico polimineral inyectable, y no habrán observado ninguna respuesta, porque el nutriente limitante no era ninguno de esos seguramente, sino que era simplemente energía por poca cantidad de pasto disponible para consumir. Son cosas que el sentido común les va a ir diciendo.
Bueno, ¿qué estudiar cuando decimos vamos a estudiar un mineral en determinado momento? Tenemos que, nosotros confiamos, digamos, en que toda la parte de patología lo van a ver en su debido momento, en alguna de las materias. Por eso nos vamos a concentrar en lo que es, en primer lugar, el metabolismo, es decir, cómo se absorbe, dónde se absorbe. Hay un trasplante plasmático. Muy importante saber si hay un órgano de depósito, cómo se excreta por materia fecal, por orina. Tiene antagonistas en otros minerales o otros compuestos de la dieta. Eso, algunos ejemplos vamos a ver. Toda la función, para qué sirve ese mineral, qué función está regulando, para qué lo necesitamos. Acá está insistido con el órgano de depósito, porque esto sí es muy importante, porque al tener un órgano de depósito no necesariamente hay que suministrarla en forma diaria, sino que va a hacer uso de ese depósito y nos da una mayor tranquilidad en la formulación o en la suplementación. Las fuentes de minerales, es decir, saber, por ejemplo, que los cereales son una buena fuente de fósforo y pobre de calcio, por ejemplo. Son conceptos generales que hay que saberlo. Y tener una idea del requerimiento. Estábamos hablando de que los macroelementos estamos en el orden de gramos por día y los microelementos estamos en el orden de los miligramos por día. Bueno, hay un concepto que tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos de minerales, que se llama biodisponibilidad. Es parecido a lo que veníamos hablando con los otros nutrientes en cuanto a la digestibilidad. Es un poquito distinto. Si miramos el concepto de biodisponibilidad, es la proporción del elemento ingerido que es absorbido. Hasta ahí estamos como en la digestibilidad, ¿no? Pero que es transportado a su sitio de acción en el organismo y convertido a una forma fisiológicamente activa. Es decir, la biodisponibilidad se compone de dos conceptos. Uno es que tiene que ser absorbido y el otro es que tiene que realmente ejercer su acción en la fisiología normal del organismo. Es una definición ya que tiene muchos años, pero es útil. Y esto se expresa en relación a un mineral de referencia y al que se le asigna un valor de 100. En realidad lo que tiene que decir acá, que lo estaba por corregir y me olvidé, es que se expresa en relación a un compuesto mineral de referencia. No es el mineral como elemento, sino que es un compuesto, ya sea una sal, un hidróxido, un óxido, etc. Y a ese que está de referencia se le asigna 100. Es decir, que la biodisponibilidad puede ser 100, puede ser menor a 100 o puede ser mayor a 100 también. Si el compuesto que estamos evaluando tiene mayor biodisponibilidad que de referencia, van a ver un valor mayor a 100. Yo ahora más tarde les voy a mostrar una tablita como para que ustedes reconozcan estos números. Esta parte de que tiene que realmente ejercer su acción en el organismo, es para diferenciar de que hay algunos casos, que ahora lo vamos a mencionar, que el mineral se absorbe de una forma compleja o complejada con algún otro mineral o algún otro constituyente y que por esa razón no puede ejercer su acción. Típicamente, algunos compuestos de cobre que se absorben y que no cumplen su función son excretados sin hacerlo, sin que formen parte de órganos de depósito ni tengan acción biológica. Y eso también lo vamos a mirar en un rato.
¿Está claro el concepto de biodisponibilidad? ¿Dicen algo en la...? Dicen que sí, sí. Bien. Porque también van a leer otra medida de la disponibilidad del... Pues yo le llamo disponibilidad simplemente para diferenciarlo de la biodisponibilidad, que es simplemente el coeficiente de absorción o de digestión, que es análogo a lo que sabemos de digestibilidad. La única diferencia es que no existe enzima para, en el organismo animal, para romper uniones de minerales, de sales, etc. Entonces, es la diferencia entre las concentraciones de los aportes y en las heces, es decir, prácticamente es lo que se absorbe. Esta metodología funciona mejor con los macroelementos. En los microelementos, el problema es que los niveles de inclusión en la dieta y su absorción son muy bajas. En el caso del cobre, por ejemplo, puede llegar a ser 5% 2 a 5% del total proporcionado en lo que se absorbe. Entonces es poco sensible y aparte hay una expresión endógena que a veces es de casi igual magnitud de lo que consume. Entonces este otro concepto es análogo al concepto de digestibilidad y preferimos este otro, el de biodisponibilidad. Ustedes van a leer mucho cuando lean los capítulos de minerales, especialmente de la escuela americana, que este es el concepto que se usa. Por ejemplo, en la biodisponibilidad tenemos que ver en alimento o dieta. Por ejemplo, hay sustancias como los fitatos que complejan el fósforo, ¿sí? El ácido fítico compleja el fósforo, y en no rumiantes, por ejemplo, que no hay enzimas fitasas producidas por el animal, gran parte de ese fósforo no se absorbe. Esto también lo vamos a mirar un poquito mejor después. El nivel de fibra, en cambio en rumiantes, las fitasas que producen los microorganismos ruminales rompen la unión del ácido fítico con el fósforo. Yo le digo con el fósforo como ejemplo, hay otros minerales que también se complejan con el ácido fítico. Y liberan ese fósforo y se hace disponible para el animal. Entonces, cuando hablamos de fitatos como factores que limitan la biodisponibilidad, estamos hablando básicamente de no rumiantes. También en no rumiantes, un nivel de fibra alto que acelera un poco el tránsito gastrointestinal y que puede ser incluso una matriz de absorción, no de absorción, sino que se adhieran a la fibra ciertos minerales, también pueden comportarse como que bajan la biodisponibilidad de algún mineral. Y después hay antagonismos entre minerales que son muy fuertes, que ya lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a dar de el cobre, el molibdeno y el sulfato. Eso se trata directamente de antagonismo entre minerales. El fitato, en cambio, es un compuesto orgánico igual que la fibra. También tenemos que ver la biodisponibilidad en la fuente utilizada para suplementar. ¿Sí? Por ejemplo, seguimos con el ejemplo del cobre, supongamos que tenemos sulfato de cobre y necesitamos saber si ese compuesto que aporta cobre el cobre en ese compuesto tiene alta biodisponibilidad o no para el animal. Muchas veces
esa biodisponibilidad se expresa directamente con palabras, se dice alta, media o baja, si no hay suficiente información cuantitativa, y si no, si corresponde un número menor o mayor a 100. Y en estos fuentes para suplementar vamos a tener fuentes inorgánicas y fuentes orgánicas. Y eso vamos a verlo también. Las fuentes orgánicas generalmente son quelatos, son compuestos con algún compuesto, están unidos a algún compuesto orgánico. Y generalmente, estamos hablando de generalidades acá, generalmente los quelatos u orgánicos tienen mayor biodisponibilidad que las fuentes inorgánicas. Esto es muy relevante en no rumiantes. En el rumiante esas diferencias prácticamente se igualan, prácticamente no hay mucha diferencia, pero sí lo hay en no rumiantes. Voy siguiendo, si no me paran, voy siguiendo. Por ejemplo, lo que habíamos dicho de baja biodisponibilidad del cobre, por directamente, estamos acá, antagonismos entre minerales, Profe, tenemos ¿perdón? disculpe. Antes de que siga, yo le quería ¿Sí? consultar, bueno, no entendí bien si los fitatos entonces disminuyen la biodisponibilidad del fósforo en monogástrico. Sí, exactamente. Yo les di el ejemplo con el fósforo. Hay otros minerales que también se complejan con el ácido fítico. Los fitatos, en términos general, en realidad ya con el compuesto, ya con el mineral en cuestión ligado, ¿no es cierto? Es el ácido fítico el que se compleja con el mineral y forman fitatos. Exactamente como vos entendiste, en no rumiantes, como no hay una enzima que rompan esos fitatos producida por el animal, en el caso del fósforo, por ejemplo, alrededor de 1/3 del fósforo total contenido, por ejemplo, en granos de cereales que son altos en ácido fítico, se absorbe. La otra 2/3 se elimina con la materia fecal sin ser absorbido. Ah, ok. En cambio, si le damos a un rumiante, las fitasas que hay en el rumen producido por los microorganismos van a romper esa unión del ácido fítico con el fósforo, en este caso del ejemplo, y ese fósforo va a estar disponible para absorción por parte del animal. Ah, sí, sí. Bueno, gracias. Ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, para dar un ejemplo de antagonismos, vamos a dar uno, pero hay varios, hay una interacción triple del cobre, del molibdeno y del azufre. Resulta que los microorganismos del rumen forman, con el azufre forman sulfuros, y ese sulfuro se combina con el molibdeno. Y ese sulfuro con el molibdeno se llama tiomolidato. Tio viene del azufre, ¿no? Ese tiomolidato tiene una afinidad muy, muy fuerte con el cobre. Esto ocurre dentro del rumen del animal, ¿eh? Fuera del animal no ocurre. Ya una vez en el rumen, en ambiente anaeróbico, que facilita la formación de sulfuros, ahí se produce el problema. Ese compuesto, el tiomolidato de cobre, es insoluble y limita la absorción del cobre. Es decir, no lo cede, y si se absorbe una parte, pero como tiomolidato de cobre. Y ese era el ejemplo que les daba, que justamente de esa forma, como tiomolidato de cobre, no ejerce la función del cobre, es otro compuesto. Entonces no se usa como tal y se elimina, generalmente en este caso por la orina.
en este ejemplo. Esto es propio de los rumiantes y es un ejemplo que cubre completamente la definición de biodisponibilidad reducida, pero no solo porque se limita la absorción, sino que incluso la parte que se absorbe no cumple su función donde lo tiene que hacer, que ahora dentro de un rato vamos a ver las funciones del cobre. Fíjense, como para que ustedes tengan un cuadro general, acá están todos los minerales que son esenciales para los animales, y las líneas indican las interacciones entre ellos. La mayoría de ellos hay interferencias, antagonismo, y hay muy poco que se potencian. Esto ustedes pueden pasar horas mirando las interacciones y van a ver que casi todos se relacionan con algún elemento más. No es para que lo aprendan, sino para que lo fijen esto, sino que, por ejemplo, fíjense el fósforo, la cantidad de minerales con los que interactúa. ¿Sí? Tienen el cobre también, acá tienen varias interacciones. Es decir, para que tengan una idea de que no son independientes unos de otros. Acá les voy a mostrar un poquito este esquema que tiene que ver con el desarrollo de una deficiencia mineral. Yo sé que esto por ahí corresponde más a patología, pero ustedes también tienen que tener una noción de cómo se desarrolla en el tiempo cuando nosotros tenemos un déficit de un mineral. En este caso, está dado el ejemplo con un mineral que tiene órgano de depósito. Tomemos cualquiera, el fósforo, el cobre, etcétera, que tienen órgano de depósito. Esto que está en el eje vertical representa el pool de nutrientes, así como hablamos en su momento de pool de amoníaco, pool de aminoácidos, etcétera. En este el pool va a ser del mineral en cuestión. Supongamos que se trata del cobre. El recorrido, cuando ese mineral falta o está en poca proporción en la dieta, es primero una depresión de las reservas en el órgano de depósito. La primera cosa que va a ocurrir. Ese órgano de depósito va a tratar de compensar ese déficit que hay en la dieta y va a ir largando ese mineral hasta que se va deprimiendo ese depósito, por eso se llama fase de depresión. Después podemos notar que muchos de estos minerales tienen proteína de transporte, típicamente el del cobre tiene una proteína de transporte, y vemos que esa proteína de transporte con el mineral también se va deprimiendo en la circulación general. Cuando llegamos a cierto límite, ¿sí?, tanto del órgano de depósito como el de transporte, ya entramos en lo que se llama la deficiencia mineral, porque ya se resiente la función que tiene que cumplir ese mineral. Esa función, que al principio se deprime marginalmente, es decir, levemente, después cuando ya esa función se deprime en demasía, vamos a ver los signos clínicos. Esta parte de signos clínicos es lo que ustedes van a estudiar cuando vean la patología. Rara vez la van a ver en todas sus manifestaciones a los signos clínicos, porque es raro que el mineral esté completamente ausente y lleguemos a esta etapa. Generalmente hay algún problema antes que tiene más que ver con la producción o la disfunción que hace que el animal produzca menos leche, gane menos peso, tenga poco apetito. Todo eso es una serie de cosas inespecíficas que ocurren,
pero que nos quitan productividad. Y generalmente, si se trabaja bien, tendríamos que darnos cuenta a ese nivel antes de llegar a los signos clínicos. La otra cosa que puede ocurrir por la gran variabilidad que hay entre individuos es que en un lote algunos pocos empiecen a mostrar signos clínicos y sea la alarma para que nosotros miremos ya todo el lote como una unidad y hagamos las correcciones necesarias. ¿Sí? No es necesario que siempre van a haber una enfermedad. Muchas veces se citan las enfermedades que producen a los efectos de que ustedes conozcan con qué se pueden enfrentar, pero en la práctica es difícil ver con todo el florecimiento de síntomas una deficiencia mineral e incluso de vitaminas también. No sé si se entendió este grafiquito, pero que les puede ser útil a ustedes en qué punto están. Mientras hay un descenso del depósito y un descenso poco marcado del transporte en sangre o plasmático, generalmente no hay consecuencias, pero después ya empezamos con consecuencias. Por eso es que ustedes van a ver los niveles que se consideran normales en sangre, por ejemplo, para algunos minerales, y también niveles que se consideran normales en el órgano de depósito. Si estamos por debajo de ellos, estamos entrando en algún problema. Bien, vamos a ver los macroelementos, como le dije, no vamos a ver todos, y de algunos que tomemos no vamos a desarrollar completamente. Vamos a hacerlo lo que consideramos que por ahí está un poco disperso en los libros o algunas cosas son polémicas. Bueno, un viejo conocido de ustedes es el calcio. Ahí tienen las funciones normales del calcio, todo lo que estudiaron en fisiología, etc. Pero acá hay alguna información adicional que ustedes también ya lo saben, que tanto la vitamina D como la relación calcio-fósforo es muy importante para la utilización del calcio. Se excreta en las heces. El 98% del calcio en el que está en el cuerpo está en los huesos. Y las fuentes comunes de calcio son la piedra caliza, la conchilla molida, el carbonato de calcio, harina de huesos y las leguminosas en general son altas en calcio. Y recuerden que las leguminosas clasificábamos las dietas fibrosas frescas, digamos, en gramíneas y leguminosas. Las leguminosas son las que son altas en calcio. Ahora vamos a ver una condición en vacas lecheras, en vacas de tambo, que es la hipocalcemia o fiebre de la leche. No la vamos a ver como la enfermedad en sí, que es un trastorno metabólico, sino vamos a ver una maniobra que uno puede hacer en la dieta para evitar este problema. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. La parte de patología lo van a ver a su debido momento. Hay una sigla que ustedes la van a leer y se dedican a leer alimentación de ganado de tambo, que es DCAD de CAT, que es el balance o diferencia catiónico-aniónico en la dieta. Quiere decir diferencia catiónico-aniónico en la dieta. Esto se expresa en miliequivalentes y es simplemente la cantidad que sale de la siguiente fórmula. Sumamos las concentraciones de sodio más potasio, ¿sí?, que son los cationes, y le restamos los aniones, es decir, le restamos el cloro y el azufre. Y eso lo expresamos por 100 gramos de materia seca. Ese va a ser un número que va a tener un signo negativo o positivo. Normalmente
en la dieta de una vaca lechera ya en producción y en la mayoría de las categorías del tambo y en la mayoría de los animales, ese número es positivo. ¿Sí? Déjenme ir un poquito más adelante y después volvemos a alguna explicación si es necesario. Entonces, ese número sacado sodio más potasio menos cloro más azufre va a darnos normalmente un número positivo. Y eso lo expresamos en 100 gramos de materia seca. Recordamos primero una cosita: el calcio de la oración es absorbido y depositado en huesos. Y cuando se necesita calcio, el aparato hormona moviliza calcio de los huesos, sobre todo cuando hay una alta demanda de producción de leche. Las vacas lecheras de hoy en día son unas especialistas en producir leche. Producciones de 30 a 40 litros no son para nada raros como promedio de un rodeo de alta calidad. Y este calcio, como vimos, es abundante en la leche. Tiene que multiplicar ese 1 y algo que había en la leche por 30, 40 litros. Es una buena cantidad de calcio, que la movilización de los huesos normalmente se producen, pero no en tanta cantidad. Es como que hay un desfasaje entre la genética del animal para producir leche, pero no se han modificado tanto los mecanismos homeostáticos en el animal como para la resorción ósea del calcio que puede necesitar, porque el calcio que puede consumir también tiene sus límites. Entonces, para que todo funcione bien, en el posparto inmediato, si ni bien para el animal y empieza a producir leche, tiene que estar aceptado este mecanismo de movilización de calcio de los huesos, tiene que estar sensibles a la paratormona, y después ya habrá tiempo para que nosotros vayamos incrementando el calcio en la dieta. Pero en primer momento no es factible hacerlo solo por la dieta. Y por eso se da el problema de la hipocalcemia en la vaca, donde la vaca se cae y se puede morir incluso. Entonces, si nosotros alteramos la diferencia catión-anión en la dieta, alteramos en el sentido de que se haga negativo, se produce un estadio metabólico de ligera acidosis. No es una acidosis pronunciada, es una acidosis ligera que estimula la movilización de calcio. Esto nosotros lo hacemos o lo deberíamos hacer en el preparto, 2 a 3 semanas preparto. Se usan estas dietas. Estas dietas tienen una diferencia catiónica aniónica entre menos 100 y menos 50 miliequivalentes por kilo de materia seca durante el preparto. Como está expresado en miliequivalentes, y ustedes van a tener los análisis de la dieta en %, el factor para convertir en miliequivalentes lo tienen acá. No es para que lo hagan, digamos, pero para que lo tengan a mano si en algún momento tienen que hacer este cálculo. Tienen que dividir el porcentaje de sodio, por ejemplo, en la dieta total por este número, y le va a dar los miliequivalentes de sodio. Hacen lo mismo con el potasio, el cloro y el azufre. El tema con este tipo de maniobra es que ustedes tienen que analizar todos los componentes de la dieta y calcular los aportes, como lo han hecho con la energía y con la proteína. En este caso, calcular los aportes de sodio, de potasio, de cloro y de azufre en la dieta para poder hacer este cálculo y obtener un número que queremos que sea negativo para inducir unas ligeras acidosis. Así que esto es una cuestión especial, digamos, pero se los quiero contar porque después cuando lo lean se van a perder, sino prefiero que se pierdan acá, que les podemos orientar un poco
al que se pierda en la lectura. Y esto se controla midiendo el pH urinario. Todos se acordarán por fisiología el pH urinario de un bovino, por ejemplo, que está más cerca de la neutralidad. En estos casos buscamos pH que estén alrededor de 6 o un poco debajo de 6. Y es una forma fácil con una tira reactiva de medir si está funcionando nuestra corrección de la diferencia aniónica catiónica. Suena complicado, pero es algo que se usa. Hace 30 años que se sabe esto, más o menos, y es muy eficaz para prevenir la hipocalcemia postparto. Antes, ¿qué se hacía? Erróneamente se creía que si nosotros aumentábamos la cantidad de calcio en la dieta de un animal en el preparto, de un bovino en el preparto, estábamos generando una acumulación por supuesto, de calcio en el hueso, y que sería para la vaca más fácil movilizar ese calcio. El tema es que lo que estábamos haciendo cuando incrementamos el calcio antes del parto es como si anestesiáramos o bloqueáramos el mecanismo de remoción del calcio por los osteoclastos mediado por la paratormona, y en ese caso estaba todo adormecido y tardaba mucho en reaccionar. Mientras tanto ya nuestra vaca ya se había caído por una hipocalcemia. Además que el calcio es un catión, ¿no es cierto? Así que haría más grave todavía este tema. No quería dejar de mencionarle esto como una... Yo no sé si ustedes ya lo vieron, por favor me dicen, porque si ya lo dieron en fisiología, para otra clase yo ya no la toco. No pude ubicarlo al profe de fisio, por eso no sé. ¿Hay alguno que pueda decir si se acuerda de haber visto esto? No hay respuestas, ni afirmativas ni negativas. Así que no están, No recuerdan, dicen. No no recuerdo. recuerdo. No Bueno, recuerdan haberlo visto. bueno, cuando vean la sigla esta DCAT, estamos hablando de este tema, y es simplemente los principales cationes y los principales aniones hacer la diferencia. Esto complementa lo que decíamos, 3 semanas preparto. Cuando se produce el parto, esto se suspende y se pasa a la dieta ya que tiene que tener la vaca productora de leche. Y las sales más comúnmente utilizadas son los cloruro de amonio, sulfato de amonio, de calcio o de magnesio. El otro tema con el calcio es que hay que recordar en aves de postura que la cáscara del huevo, acá cambiamos totalmente de la producción, pasamos de leche a huevo. La cáscara del huevo es fundamentalmente carbonato de calcio y algunas otras sales de calcio. Cuando no damos la cantidad suficiente, vamos a tener huevos frágiles o deformados incluso. Entonces hay que tener en cuenta que las gallinas de postura o las aves de postura en general tienen un alto requerimiento de calcio, y fíjense que la relación calcio-fósforo puede llegar hasta 12 partes de calcio por una de fósforo. Normalmente les recuerdo que la relación general que manejamos es de 2 a 1, en este caso es de 12 a 1. Profe, ¿Sí? disculpe que porque no me terminó de cerrar lo que usted explicó del vacuno, de la dieta que se da en preparto. Sí. Esa dieta, ¿para qué se da? Esa dieta se da para inducir una acidosis leve que hace que el mecanismo de resorción ósea sea más sensible
es decir, que la paratormona actúe ya antes de tiempo. Está muy bien tu pregunta, se me olvidé de explicar mejor esa parte. Ya antes de tiempo, un par de semanas antes, va a empezar a remover calcio del hueso y lo va a mandar a circulación. Y ese calcio que no se está usando se va a eliminar por orina o por materia fecal, fundamentalmente por materia fecal, por reciclado, y va a estimular mayor absorción de calcio, todavía decir, lo va a afinar al mecanismo del metabolismo en cuanto a absorción de calcio y a resorción del calcio óseo por medio de la paratormona y los osteoclastos, y van a largar fácilmente, están largando ya antes de que se necesita mucho calcio a partir del hueso. No hay que preocuparse por esa movilización de calcio que hay en corto tiempo, porque después, en la etapa ya de cuando le cambiamos la dieta y el animal está produciendo leche, se va a restaurar el nivel de calcio en el hueso a sus niveles normales. Hay mucha reserva de calcio, decíamos que el 98% del calcio del organismo está en los huesos, y no le va a pasar nada al animal. Va a generar suficiente calcio a partir de su reserva y de la absorción también a nivel intestinal, y va a tener el calcio necesario para producir leche cuando el animal tenga su parto. Es decir, nos adelantamos a esa resorción ósea que tiene que ocurrir, y en lugar de que surja la demanda posparto y todo el mecanismo de remover el calcio del hueso esté como aletargado, y ese aletargamiento es lo que nos produce ese problema de baja de calcio en sangre que después, por consumo, digamos, hacia la leche, por excreción hacia la leche, va a producir un trastorno metabólico grave en el animal por déficit de calcio. Ese es el secreto, es la inducción de la ligera acidosis, que hace mucho más sensible los procesos de remoción del calcio óseo. No sé si se entendió ahí. Ah, sí, ahora sí me terminó de cerrar. Gracias. Bueno, ustedes por fisiología seguramente habrán estudiado la acción de la calcitonina y de la paratormona y demás, ¿sí? En este caso, ese mecanismo de remoción no es tan grande la demanda, tenemos que tener ágiles en esa movilización, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es desplazarnos antes de que ocurra esa demanda, ya le preparamos al animal para que responda. Claro, Como les digo, esa acidosis sería como un estímulo para claro, la liberación. esa acidosis metabólica te va a sensibilizar la acción de la paratormona, ¿sí? Y te va a remover calcio con mayor facilidad. Entonces, ¿se quedó claro? Sí, sí, ahora sí, gracias. Es una acidosis leve que no hay que dejar que baje de 5,5 en orina, el pH. Ah, bueno. Más o menos 5,8, 5,9 es lo que se recomienda. Esto se va calibrando, no es que se hace una vez y ya está, no, se hace un monitoreo para no enfermar al animal de una acidosis clínica, digamos. Es decir, es un trastorno metabólico, es una patología, lo van a estudiar, pero hay una forma de maniobra nutricional que deberían conocer, porque es lo que se hace, digamos, es lo que hoy se hace para prevenir el problema. Y ustedes ya saben calcular los aportes, y es simplemente una suma y una resta lo que tienen que hacer. Bueno, pasamos entonces a terminar con las aves, que como comentario general,
tener en cuenta que las aves de postura tienen una alta demanda de calcio. No me parece que estuve, a ver, los fisiólogos ahí, me parece que le estuve diciendo mal lo de la hormona. ¿Dónde están los fisiólogos? ¿Cuál es la hormona que remueve ¿cuál es la hormona que remueve el calcio del hueso? ¿Es la paratormona o la calcitonina? Ahí tenemos varios fisiólogos. Los alumnos también vieron eso y no pueden decir que no le dieron porque eso se da. ¿Cómo? Los alumnos Sí, también sí. vieron eso. No es que no pueden decirlo porque a ellos también se les da eso. Sí, no, aparte yo calculo que ya aprobaron fisiología, la mayoría. Seguro. Entonces estoy esperando que me digan si no le dije mal. A ver si se despiertan un poquito, porque me da la impresión que están un poco aletargados, como la remoción de calcio en la vaca. Hay 3 o 4 que dijeron paratormona. Ajá. ¿Estamos bien entonces? Bueno. Otro tema que ocurre en el equino y en el cerdo, pero fundamentalmente en el equino, van a leer también como mandíbula de goma, es un desequilibrio en la relación calcio-fósforo, no es realmente una deficiencia típica de calcio, sino que es un desequilibrio donde está en mayor proporción el fósforo que el calcio, y esto ocurre, normalmente en equinos ocurre, no es normalmente, sino frecuentemente ocurre en el equino, en los casos donde ocurre es por presencia de oxalato en la dieta. El ácido oxálico, que también se usa como un anticoagulante, el oxalato, combina el calcio con tal fuerza que no lo larga, por eso es anticoagulante justamente, y en la dieta no lo larga en la digesta o en el contenido gastrointestinal en el equino, y el equino no absorbe prácticamente ese calcio. Y ese oxalato suele estar en algunas gramíneas tropicales. El ejemplo típico que se suele dar en el Penicetum, que es el quicuyo, y algunas otras, algunos hablan también de la cetaria, el género cetaria. Es decir, que hay pastos tropicales que no son los más adecuados para criar equinos. Esto también se da, por eso se los nombro. Y bueno, y en el cerdo, si le erramos con la relación calcio-fósforo, también podemos llegar a estimular la paratormona, me hace una resorción de calcio del hueso y me deja el hueso como si fuera un plástico, digamos, sin calcificación. Son condiciones que lo van a leer por ahí y están relacionados con el metabolismo mineral. Bueno, el fósforo, hay un montón de literatura, yo Osvaldo. no les voy a dar nada de esto. Osvaldo. Lo que sí quiero que hagan. ¿Perdón? Osvaldo, ¿me escuchás? Sí. Si te parece, Sí. antes de seguir con ese que también es sumamente importante, hacemos un descanso, ya son las 4:05, 4:06. Hacemos un descanso corto y después seguimos, ¿te parece? Bien, déjame terminar con esta nomás, Bueno, dale. que le digo que Dale. lo tienen que leer ustedes en el libro, y hay mucho material generado en bovinos, por ejemplo, en pastoreo, por la experimental de Mercedes y otras más, y hay mucha información en internet, porque es la deficiencia de macroelementos más difundida en animales que están a pastoreo. Así que este mineral no lo vamos a desarrollar in extenso. Nosotros, fíjense lo que dice acá lo último, leer, nosotros vamos a ocuparnos en esta clase de la suplementación, que es el punto más conflictivo que tienen. Ustedes leen esto, es como un cuentito, no hay problema, pero en la suplementación por ahí hay algunos cálculos involucrados, alguna cuestión que tenga que ver con las fuentes y demás,
que vamos a explicarla acá. Hacemos el intervalo entonces. No sé si hay alguna pregunta antes del intervalo. ¿Preguntas? En el chat parece que no hay. Bueno, Bueno, a las y 20 seguimos. 12 minutos. si ustedes no necesitan más tiempo, No, no, ¿está bien ahí? ¿Y 20? seguimos Bueno, tu segunda parte ahí. bien. ¿Paramos la grabación? Sí, sí, por favor. Muy bien.